Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde vamos a hablar de los sets de Star Wars, más concretamente con clones, que bajo mi punto de vista considero que más ganas tiene la comunidad de ver, cómo de probable sería realmente su salida al mercado y si encajan en alguno de los huecos de sets que tenemos para este mismo verano, que hay uno en concreto que sí que podría encajar bastante bien. Pero antes de continuar con el vídeo, quería agradeceros el increíble apoyo que hemos tenido en los últimos vídeos, con mucha gente nueva uniéndose a nuestra pequeña comunidad y aportando mucho con sus likes y comentarios. Como siempre, intento recordar que en torno al 80% de vosotros no está suscrito, por lo que si os gusta el contenido del canal, un like o suscribirse ayudarían muchísimo a este pequeño canal a seguir creciendo. También quería deciros que me encantaría saber en los comentarios cuál de estos sets es el que más ganas tenéis y por qué, y si hay alguno que no está en esta lista que os gustaría ver en el futuro cercano. Y vamos a empezar bastante fuerte, con el set que seguramente más hype y con spoilers del último capítulo de la tercera temporada de Mandalorian, por lo que avanzar un poco si no lo habéis visto, aunque creo que si sois fans de Lego Star Wars merece la pena ver esto. Y es que podría tratarse un poquito más de rumor, aunque creo que este rumor viene de las ganas que tiene la gente de que esto salga. Es que en el último capítulo de la tercera temporada de Mandalorian podemos ver por fin cómo Grogu consigue salvarse de la Orden 66. Ya nos habían mostrado que se encontraba en el templo, pero no sabíamos cómo había escapado. Tenemos una escena por lo tanto súper importante en la que vemos a Kelleran Beck, que para quien no sepa fue el actor que estaba detrás de Jar Jar Binks, rescatar a Grogu. ¿Y qué increíble set podríamos tener de esta escena? Pues por supuesto la persecución de la Gunship a la Speeder. No quiero que nos emocionemos demasiado, pero ahora comentaré cómo de probable puede ser y por qué motivos. Pero vamos a hablar primero de qué podría incluir este set. Y es que sería un set perfecto si se ejecuta bien, ya que sería de Mandalorian, la gallina de los huevos de oro actualmente de Star Wars, y contendría a Grogu, Kelleran Beck, dos clones de la Guardia de Coruscant que tanto tiempo lleva pidiendo la gente ya que estaban actuando de pilotos, y otros 2 o 3 clones regulares que también hacen mucha falta. ¿Por qué pienso que este set es posible y por qué no? Ya que hay razones para ambos. Tenemos un hueco para agosto, el set 75357, que contará con 1394 piezas y sería un lugar perfecto para incluir este set. Desconocemos el precio, pero por número de piezas podría ser perfectamente esta Gunship con la Speeder, con Sidecar para Grogu. Creo que de tratarse de este set de Mandalorian, seguramente se nos iría a los 180 euros en lugar de 140 o 160, ya que estamos viendo que los sets de Mandalorian son un poquito más caros. Y la primera razón por la que este set es posible es la principal que todo el mundo argumenta. Esta razón es la de que siempre ha habido una TTE y una Gunship a la venta simultáneamente, aunque esto podría cambiar y puede que si no la hacen pues se rompe la regla y ya no lo va a usar todo el mundo. La segunda razón por la que considero que es posible es por la historia del actor. Después de interpretar a Jar Jar Binks, el actor Ahmed Best en una entrevista pasada confesó que pensó en el suicidio, debido al hate recibido por el odio que había hacia su personaje. Su historia de superación ante un momento tan difícil es el tipo de historia que le gusta a una compañía como Lego o como Disney. Sin embargo, para mí hay un punto negativo bastante importante que puede hacer que este set no lo recibamos, y es que está basado en la Orden 66, uno de los episodios más violentos de todo Star Wars, que cuenta con la muerte de niños, y Lego cada vez intenta desmarcarse más de hechos violentos, aunque sean ficticios y no es una violencia dura o sangrienta. Por lo tanto, creo que la probabilidad de que este set salga rondaría el 40%, pero no tengáis este número en cuenta. Simplemente es mi opinión para trasladar que veo más probable que no se haga a que sí, aunque ya es imposible bajarse del tren del hype, y sí que veo que hay posibilidades reales de su salida. Avanzando, vamos con 3 sets que sacaría directamente de The Bad Batch, y sinceramente creo que uno de estos sí que podría salir, aunque sea no que nos den uno de ellos y no los 3 o 2, sino que con que nos den uno ya estaría bien para continuar con la temática de Bad Batch. Y el más grande que comentaremos al final podría ser el mejor sin ninguna duda. En primer lugar, una posibilidad sería recibir un set baratito de unos 30-40 euros, sé que no son 20, pero sigue siendo un precio considero comedido, y el concepto fuese similar al de los 15 euros de pack de minifiguras. Recibiríamos 3 clones, podría estar guay, y un comando, uno de ellos que fuese un comando regular, entonces estaría bien que fuesen 2 comandos, y si solo tenemos un comando que fuese Scorch, y que los otros 2 fuesen clones regulares fase 2. Sería una posibilidad el tener una escena con una pequeña build con el Doctor, que vemos en Bad Batch en los últimos capítulos, y que fuese una especie de escolta, como le están escoltando de un sitio a otro por estas instalaciones médicas. Sería una posibilidad que estaría bastante guay, no tipo el pasillo de Mandalorian, pero algo así, como con una pequeña estructura. En segundo lugar, tendríamos una Imperial Command Shuttle, que hemos visto bastantes veces en las 2 temporadas de Bad Batch, pero me parece que serían incompatibles estos sets, por así decirlo, ya que las figuras serían muy similares. Prefiero este set teniendo sí o sí a Scorch, otros 2 clones, la Doctora y un Kaminoano, que ya que han hecho el molde, pues estaría bien que lo utilizasen, y desde un punto de vista financiero sería inteligente para Lego. El último y más reciente podría considerarse un poquito más spoiler, ya que es del último capítulo de Bad Batch y sería la nave en la que vemos a Echo. Tendríamos un set de unos 120 y 140 euros y una selección de clones muy interesantes, pero creo que sería menos probable porque contaríamos con varios clones con nombre propio y sería el menos probable de estos sets, aunque bueno, ya hemos tenido un set como la Shuttle de Bad Batch en la que tenemos pues 5 clones con nombre propio, por así decirlo, ¿no? Que no son clones regulares. Y esta acción yo pienso
creo que sería una opción muy buena. Finalmente, como bonus que no puede faltar nunca, ya que estamos hablando de sets de Lego con clones que necesitamos, es el Y-Wing del Capitán Rex. Como comunidad parecemos muy pesados siempre hablando de él, pero tal vez así Lego lo haga. Casi siempre en los comentarios hablamos de él y realmente hasta que lo hagan siempre va a estar en las quinielas y vídeos de mucha gente, pero por no ser pesado lo traigo como bonus al final, ya que de los que realmente quería hablar era de los 4 anteriores y sobre todo de la Gunship, porque es que tiene un hueco que estaría súper guay que este verano fuese el set 75357. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esto sería todo. Como he comentado al principio, me gustaría conocer vuestra opinión acerca de estos sets, cuál os gustaría ver y si tenéis otras ideas o deseos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.